3, pues ya se entiende, ustedes lo conocen, pero ese es un refresh sobre algunos de los temas importantes que necesitamos saber como base para poder tipificar las conductas en aquellas normas jurídicas expresamente determinadas en el Código Penal. El artículo 10 del Código Penal, ustedes lo tienen a la vista en su código, pero merece una explicación, porque normalmente no lo entendemos. Parece ser que la descripción que dice ese artículo es un poco entendible, no se capta ni se absorbe fácilmente. Por eso lo escribí en el pizarrón, porque tenemos que descifrar y tenemos que descomponer. Cuando no entendemos un artículo, leemos el artículo y en algunos momentos no lo logramos captar en la primera lectura, segunda lectura tampoco, tercera lectura tampoco. Entonces el siguiente paso es descomponer, hacerlo por partes, por frases. Cuando existe la primera coma, ustedes saben que la coma es un signo de la ortografía que determina una pausa, tanto en la escritura como en la lectura. Entonces la coma nos da margen en la lectura de una norma jurídica hacer una pequeña parada y reflexionar sobre lo que hemos leído hasta este signo de pero una que ya nos hace la diferencia de que es otra cosa la que vamos a ver. La coma nos dice que que nos pausemos, pero tenemos que continuar. Eso quiere decir que le tenemos que dar continuidad a la idea que nos trae el presupuesto jurídico. Entonces, hay que descomponer los artículos para poder ir entendiendo. Y lo seguimos con la clasificación de la moneda. ¿Recuerdan en la clase pasada? No, ¿por qué no me disculpo? Porque en la última clase no puse con ustedes, porque tenía señalado la audiencia de las 5 de la tarde, en una primera declaración de la pareja, y se me extendió hasta las 9 de la noche, y no le podía decir al juez, tengo que irme a dar clases, porque así no se puede hacer nada. Disculpen, mandé un mensaje para ustedes en cuanto a la imposibilidad material que tenía de las clases, pero adelantamos. Ya me justifiqué con coordinación porque también ahí me toman nota. No la Procuraduría General de Cuentas para ahora exigirle la presencia de catedráticos, salvo que por cualquier circunstancia debidamente justificada, pues se pueda presentar a la clase. Pero de igual manera se están imponiendo este ciclo de 2025 para los estudiantes. Los estudiantes que no asistan a sus clases, pues va a haber una ponderación del puntaje para los que sí asistan y los que no asistan también. No lo digo yo personalmente no me preocupo por la asistencia, porque si quiere venir a mi clase, pues que va a hacer. Pero yo creo que pues, no lo vamos a obligar. Si le pasó algo porque fue una tarde, pues no. Pero ahora sí es exigible que se presenten y firmen su listado de asistencia. El que tenga todos los listados, todas las notas de asistencia. De igual manera, el catedrático. Si el catedrático cumple con todas sus clases, de alguna manera algún regalo le dan para Navidad. O algo. Bueno, entonces desciframos las normas jurídicas para poderlas entender. Ojo, no solo el penal, todas las normas jurídicas. Veamos los presupuestos, las cosas, los puntos, vamos a poner un punto y seguido, es otra cosa, siempre refiriéndose a la misma idea. Cuando es un punto y aparte, es otra cosa totalmente distinta. Este artículo 10 es la clave. Es la clave para tipificar. Y la función fundamental de este semestre es aprender a tipificar, encuadrar, encajar. Como cuando estamos en un rompecabezas y logramos armar el rompecabezas.
Recuerdan que yo de niño pues me ponían aquellos rompecabezas que eran de plástico y que había sus figuras. Y desde ahí empieza uno a ir formando las cosas lógicas, las cosas secuenciales, lo que le da sentido a una norma jurídica. De igual manera es el artículo 10. El artículo 10 literalmente es encuadrar, encajar lo que ocurrió con lo que dice la ley. Así de fácil. Tenemos un código penal que nos dice cuáles son las normas jurídicas prohibidas. Yo manejo mucho el concepto de normas jurídicas prohibidas. Muchos dicen tipo penal, otros dicen la norma jurídica penal. Pero hay que entender que esto, lo que está acá, no se puede hacer. Ninguno lo podemos hacer. Y no hay alguien que sea superior a esta ley. Todo lo que dice el Código Penal, si yo incurro en una conducta que dice acá que está prohibido, incurro en cometer un delito. Así de fácil. No, que no se van a dar cuenta, que no, que esto todo lo hacen. Miremos las consecuencias. Bueno, el artículo 10 del Código Penal es precisamente lo que en la doctrina habla de la relación de causalidad. Esa relación que hay dentro de un hecho cometido y lo que dice la ley. Lo que en algún momento el legislador allá en el Congreso de la República previó era necesario legislar que era prohibido cierta conducta y que al o a la persona que no cometa le vamos a imponer una sanción. Entonces, ese encuadramiento de los hechos por lo que dice la ley es lo que vamos a aprender a realizar. Entonces, la descripción de ese artículo dice, habla de los hechos. Hechos. Pero acá le damos una connotación de hechos previstos, lo que el legislador se imaginó, lo que él se inventó en política criminal y en criminología. Ustedes van a estudiar en institutos de posgrado, institutos de pregrado. ¿No saben que cómo nacen esas conductas? Lo mismo que nos dice la historia del derecho penal. ¿Cómo fue que el derecho penal se convirtió en ciencia? Recordamos que en aquellos pasajes de la historia que nos habla Binder, que nos habla Juez Talón, que nos habla Ferrayol y ahora en su derecho penal moderno, nos habla de que en aquella época el derecho penal era la imposición de una pena. Alguien castigaba a otro por cometer alguna conducta que no le parecía. La época de la Inquisición, la época de la época primitiva, la época de las escuelas, era que se imponía una pena para aquellas personas que cometían una conducta que se consideraban que no eran aptas para la sociedad o que afectaban a alguien en especial, a una persona en especial. A través de la evolución del derecho penal y las escuelas clásicas, la escuela positivista, la escuela socialista, la escuela moderna, nos dan ya la iluminación de que el derecho penal debe ser personalísimo. ¿Qué significa eso? No es derecho penal de acto, es derecho penal de acto. Lo que yo hago, lo que realmente yo realizo con mi propia conducta, con mis propios sentidos. Eso es lo reprochable. Entonces, la margen a que el derecho penal se convierta en parámetros que más adelante en la escuela socialista se convierte en código. Por eso se llama código, porque está codificado todo lo que se refiere. Y no imagínense qué desorden, ¿verdad? Aquí está codificado de acuerdo a la afectación que genera a esa conducta. Si yo mato, hay una persona que fallece por un acto que yo realicé, ya sea con imprudencia, negligencia, impericia o con dolor. Obviamente, tiene una
afectación. Esa afectación es a la sociedad, esa afectación es al Estado. Por eso es que se dice que esta afectación es de acción pública. Si ya vamos a ver el derecho procesal penal, cuando alguien se dispara un arma de fuego a otra persona y la mata, no solamente afecta a ese bien jurídico particular de la persona afectada o a la familia de la persona afectada, sino que también afecta a todo el conglomerado social. Desde ese punto de vista, entonces se generan los valores. Y estos valores deben de respetarse porque la codificación del Código Penal establece que si alguien mata a otra persona, ¿qué bien jurídico tutelado se está afectando ahí? La vida. La vida. ¿Y cuál es el valor jurídico tutelado más importante en una sociedad? La vida. La vida de la persona es lo más importante. No hay derecho de quitarle la vida a otra persona. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se le va a quitar la vida a otra persona? ¿Por una intención de un acto? Entonces, esa afectación de ese valor jurídico tiene una sanción. Y entonces evaluamos el dolo. ¿Y es por un homicidio simple o es un asesinato? Toda la vida. ¿O fue un hecho culposo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y nosotros desde la perspectiva de ser abogados tenemos que ir analizando eso. Tener presente y claro qué es lo que es la culpa y qué es lo que es el dolo. Dos aspectos bien importantes, dos polos bien importantes. ¿Hay intención o no hay intención? La culpa tiene intención y el dolo tiene intención. ¿Qué hay en la culpa? La negligencia, la injerencia, la imprudencia. Eso hay en la culpa. ¿Qué hay en el dolo? La intención grave. Si estamos hablando de un asesinato, es porque hay gravedez en los actos. Van subsumidos o van inmersos el tema de la medicina, el tema de la rehabilitación, el tema de... Yo tengo una duda. Fíjese que el semestre pasado, no voy a mencionar nombres, pero el semestre pasado nos estaban explicando sobre los homicidios y todo eso. Y entró el dolo, la culpa y la responsabilidad. Y la explicación del licenciado fue que la pretensabilidad era que yo lo quería matar, pero en lugar de matarlo con un disparo, le pasé los ojos. Pero, o sea, la explicación a ninguno de las clases nos está clara. Entonces, ahorita que usted está trayendo la clasificación de los homicidios es esto. Preterintencionalidad es una clasificación de la clase de homicidios. Al final, se tiene que observar el resultado. ¿Falleció o no falleció? Sí falleció. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron los pasos? Eso es lo que precisamente la explicación de hoy. ¿Cómo llegamos a determinar esas circunstancias y características? ¿Qué clase de dolo hay? Hablamos de la experiencia, la negligencia, la imprudencia. Si hablamos del dolo, en el dolo hay un homicidio en estado de emoción violenta. Hay una preterintencionalidad. Quise matarlo, pero no tanto. Pero al final de cuentas lo maté. Quería asustarlo con un arma de fuego, pero se sentó en disparo. O lo quería asustar con una pistola de juguete y lo que dio fue un infarto. Y se murió la viejita. Pero es homicidio en algún momento. O los grados de homicidio, los grados de tentativa, los grados de participación. Entonces, en el dolo nos vamos a identificar por qué clase de dolo tenemos. Tenemos un dolo directo, un dolo indirecto, un dolo intelectual y cómo realmente lo estamos interpretando. Pero es el que viene el análisis de estos hechos. Se llama lo que dice la ley, claro. A no te lo dice su código. Los
hechos previstos. Es decir, que los previeron. Yo como legislador dotado, me imaginé que esta conducta iba a ser así, y lo prevé, lo expongo en el Código Penal. Los hechos previstos, obviamente, tienen que ser figuras delictivas. Figuras delictivas es sinónimo a lo prohibido. Figuras delictivas ya es delito. ¿Me explico? Para que veamos bien. Yo quiero que salgamos convencidos en este curso de Derecho Penal 3, que ustedes estudiaron Derecho Penal, ya han sabido en 3 cursos qué es esta relación de causalidad y cómo acoplan. Ustedes van manejando ahorita en el periférico, de repente observan allá un tipo que sale corriendo, al rato miran que va otro detrás de él, desenfunda un arma mejor y le va disparando. Hasta cierto temor, ¿no? ¿Verdad? Pero vemos que de repente el que iba adelante cae. La intención de correrlo, la intención de despuntar un arma de fuego. ¿Cómo lo observan ustedes? Ese hecho previsto de darle muerte a una persona ya está determinado como delito. Esto, figuras delictivas, es delito. ¿Estamos? Para ir descifrando y descomponiendo esta norma. Ya después, cuando ustedes la lean, entonces ustedes van a leer el código y ustedes se van a entender qué clase de descripción nos da el artículo 10 del Código Penal. Es la clave para poder asociar aquellos hechos que están regulados en la ley con, dice, serán atribuidos. Esto podría decir otra. Miren cómo se encaja esta norma. Los delitos, así en síntesis, son atribuidos al imputado. ¿Y quién es el imputado? A la persona que se le está señalando en la comunicación. Al principal sospechoso, al que miramos en las películas, nosotros como espectadores de una película, somos los jueces que coordinamos, controlamos y pensamos y decidimos qué es lo que está pasando en la película. Porque los actores de las películas nos van a contar ciertos actos, pero nosotros atrás de esto, porque tomamos una escena acá, pero en otra escena se ve como que los que estaban aquí no tienen nada que ver con eso, pero nosotros como espectadores sí sabemos. Ese fue el que le está mintiendo a la muchacha. Se le mintió con el hombre. Y este pobre no lo sabe. Especialmente miramos mujeres. O nos van a hacer y saber qué hacer. Nosotros sabemos esa historia. Pues eso es lo que observamos acá en la teoría. Estos delitos, estos hechos previstos, se llaman delitos, son atribuidos a uno o a dos imputados, dependiendo quiénes hayan participado. Si yo pienso que quiero cometer un delito, lo razono mentalmente, lo planifico mentalmente y lo ejecuto, soy el directamente responsable. Soy el autor material del hecho, previsto en la ley. Soy el que directamente resulta involucrado. Pero si yo invito a otro a que me ayude, entonces soy copartícipe. Y dice la ley que los copartícipes tienen la misma pena que los autores. Participo en la función del delito. ¿Por qué? Porque el copartícipe, por los actos que realiza, no se hubiese podido consumar el delito si él no hubiera participado. ¿Me explico? Invito a otro, un tercero, de igual manera. Entonces empiezan los grados de participación, artículos 36 y 37 del Código Penal. Este es un repaso. Este es un repaso que yo entiendo que eso ya se dio. Pero a mí me agradaría que cuando estemos tipificando los demás delitos que nos faltan, pues digamos, la ley dice esto.
Acá hay otro partícipe. Acá hay un hecho que se presenta como eventual, pero se lo premeditaron de una forma y resultó de otra. Bueno, entonces el primer presupuesto del artículo 10 lo tenemos entendido. Son hechos que el legislador, el diputado del Congreso de la República, se lo inventó, lo razonó como es jurista, ese no tiene 5 asesores. La cosa es que hicieron estos hechos para eso. ¿Ya? Cuando fueren consecuencias de una acción, aquí es la clave. El verbo to be. La acción. ¿Qué significa eso? Yo hago, él hace, nosotros hacemos, todo lo que se conjuga. Pero eso ya es en el ámbito de la batalla, en el ámbito del ambiente en el cual nos desenvolvemos. Acción u omisión. Pero ya vimos que la omisión es cuando tengo yo un deber jurídico que tengo que actuar y no actúo. Ese ya lo entendimos, ¿verdad? Entonces, en este plano, ya estamos hablando de lo que ocurre afuera, de lo que está ocurriendo afuera, y que lo traemos a los hechos previstos que están como delitos. Es decir, algo que ocurrió allá afuera, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Pues pasó que alguien agredió a su esposa y eran casados, todos sabían que eran solteros, porque se les contrataron. Vamos a la ley de la violencia contra la mujer. Y resulta que lo que hizo el fulano allá afuera se encaja precisamente en lo que dice la ley contra la violencia contra la mujer, o la violencia intrafamiliar. El esposo le pega a la esposa, o viceversa, la esposa le pega al esposo. ¿Qué es lo que más se va a llevar? Vamos a una fiscalía contra la violencia contra el hombre, no, violencia contra la mujer. Pero ahí hay casos donde la mujer le ha pegado a la mujer. Y de todo hay en la Biblia. Bueno, entonces, estos hechos delictivos son atribuidos al imputado, obviamente. Ese es el sujeto activo. Este es el imputado. ¿Ya? Y obviamente tiene que ser atribuido, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El señalamiento. ¿Quién fue? Fueron ustedes, atribuidos a esa persona. Entonces, en las acciones que se cometen normalmente idóneas. ¿Por qué se refiere a esto normalmente idóneo? Se refiere porque lo que ocurrió ahí en la quinta calle y de esa avenida de la Torre 1 es normalmente idóneo a los hechos previstos como consecuencia. ¿Me explico? Es exactamente lo que ocurrió allá afuera, se encaja exactamente a lo que dijo el diputado legislador en algún momento y que se generó como mismo. Entonces, esta característica es normalmente, no nos salimos del cauce de lo que es otra cosa, sino que exactamente lo que ocurrió se encaja a lo que dice. Eso. Entonces tenemos estos otro presupuesto. Normalmente idóneo para producirlo. En el momento que se producen, que generan ese resultado, por ejemplo, el que extorsiona, ¿cuál es el resultado de la extorsión? Desposeer a Afectar el patrimonio. La extorsión es un delito que afecta el patrimonio de las personas. Están asociados con el delito de amenaza, están asociados con el delito de muerte. Una persona que la extorsiona y no paga, y le deja de pagar viviendas, negocios, o fallece la persona. Además de la extorsión que afecta al patrimonio, hay un asesinato.
que se da normalmente y no con toda esa secuencia. La extorsión es un lucro injusto. Eso quiere decir que nadie tiene la potestad o la facultad de pedirle a otra persona un bien o un dinero que le satisfaga a él mismo y que afecte el patrimonio de la otra persona. ¿Vos por qué me estás pidiendo dinero? Tu abuelo. No tengo ninguna obligación jurídica de relación de nada para que otro me exija un dinero o un bien que bajo conceptos de amenaza e intimidación tenga que dar. Ese se llama lucro injusto. Pero es una ley, el tipo penal de la extorsión. No tengo por qué darle dinero. ¿Qué me está pidiendo? Usted es un desconocido. Y que ya conocemos a tu abuelita, que ella vive en tal lugar, que conocemos a tus hijos, que tenemos un carro rojo, que vas a dejar a la colegio a la niña, y que sabemos que la dejas a las 8 de la mañana, y después la vas a traer a las 12, y después de que estás a tu casa a las 7, tenemos controlado, María. ¿Qué provoca eso? Cuando le conocen la vida a la persona. Ya sabemos que vas a dejar tu vehículo a un garaje con un botón azul y que la señora ahí se llama Doña Teresita. Ya lo sabemos todo. Así es que si no nos das la cantidad de 80,000 quetzales para hoy a las 6 de la tarde, te vas a morir. Y empiezan a temblar. Y entonces esto es un video. Bueno, pero sí, generaron en el año 2016 esa modificación al tipo penal de la extorsión. Es un lucro injusto que bajo amenaza de intimidación, que obviamente es una figura delictiva, es un delito pedirle a alguien eso. El resultado se consuma hasta el momento que la persona saca el dinero de su bolsa y se lo entrega al extorsionador. Ahí le afectó el matrimonio. La extorsión es un delito, evidentemente, que afecta, pero trae consigo otros bienes jurídicos tutelados, que es la integridad de la persona. Si alguien le dice, yo te voy a matar, te cuidas, porque. Y le pasan mirando un celular. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el legislador? Puso el celular en el tipo penal a través de cualquier dispositivo. Ya sea computadora, teléfono celular, como fuera. Entonces, introdujo todas estas características previstas, las introdujo dentro del tipo penal. La exigencia de pedirle la plata. Fíjate, no hay mucho de eso, aún en esto todavía. Pero ya saben qué pasó en El Salvador. Pero aquí persiste. Y aquí hay negocios comerciantes que ya se acostumbraron. Hacen su hackeo de cajas, ponen un número de una cuenta, que son cuentas por pérdida. Ya tienen ahí entendido que hay que pagarle la extorsión a los señores que llegan a pedir la extorsión por medio mensualmente. En El Salvador le llaman la renta, aquí le llaman la cuota, y tienen que pagar. Y nosotros los abogados tenemos que saber todas esas incidencias porque es necesario, y por eso tenemos que leer el tipo penal de la extorsión, que es lo más común. Cuando ustedes salgan de actuar, lo primero que se les va a responder es su casito de eso. Fíjense que me depositaron en mi cuenta, yo no sabía, pero es todo de extorsión. ¿Qué hago? Me tengo presa. Normalmente las damas son las que padecen más. En cuanto a que aparece una cuenta monetaria o cuenta de ahorros, pues que salen de la noche a la mañana. Vámonos a la súper. No digo nada. Si a usted le parece una su cuenta de 50,000 que sale de la noche a la mañana, ¿qué tiene que hacer el pedido? Tengo que ir al banco a ver qué pasó. ¿Quién me lo depositó?
Y si usted no sabe, tiene que avisar al banco, tiene que avisar a poner la denuncia. Con eso se entiende. No pone la denuncia, al banco está el Ministerio Público. A ver, regresa o pone. Eso, esa realidad pasa, es lo que queda hecho, pasa en Guatemala. Ya no llegamos a la extorsión con ustedes, porque ustedes eso me lo vieron, ¿verdad? Derecho procesal penal. Pero tenemos todos los delitos que tienen el título 8, que pero vamos a analizar porque eso nos ayuda a aprender esas sanciones y funciones idóneas que se dan. Para producirlas, dice, conforme a la naturaleza del respectivo delito. Todos los delitos tienen su naturaleza propia. ¿Y cuál es esa naturaleza? La naturaleza es que estamos hablando de la integridad personal, estamos hablando de la condición de la persona, si tiene lesiones, fue golpeada, una bofetada, una herida de arma de fuego. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la persona que no tiene signos de vida. Eso los bomberos cuando llega, hay un tiroteo por ahí, y llegan los bomberos, y lo primero que hacen es que ya no lo ha pasado, se cuida, ¿verdad? Establecer si la persona que está tirada en la carretera o metida en el carro frente su volante constante tiene signos vitales. Y establecen que a su arribo los bomberos determinaron que a esa hora encontrar al señor fulano de tal cuando ya no tenía signos vitales. Y esa es la hora en la cual eventualmente se podría calcular la hora de muerte. No hay razón. Salvo el caso, los bomberos se tardaron, no llegaron. Regularmente el INACIP toma, alguien trabaja en el Ministerio Público, ¿qué no? Que levante la mano, no vamos a decir nada. Poniendo J. Algunos compañeros saben que el INACIP determina que la hora de muerte fue esa. Esa es la propia naturaleza del delito. La vida, la extorsión, la falsificación, la falsedad, el tema del secuestro, el tema del asesinato. Esta naturaleza es la que debemos saber a qué naturaleza respectiva pertenece el delito y cuáles son las circunstancias y características que se encuentran a su alrededor. Y se recuerda que cuando vimos la acción con la omisión, tenemos el conocimiento, la voluntad, el cambio externo, el cambio exterior, el no sabe. Esas son las características del delito. Tenemos esos 4 elementos. Podemos definir teóricamente que sí existió ese delito, que sí existe la naturaleza. Tuvo conocimiento en la acción, tuvo voluntad en la omisión, provocó un cambio exterior y fue cometido por un ser humano. Todo va en circunscripción de lo que aborda el ser humano. ¿Estamos? Bueno, esas circunstancias concretas del caso, aquí podríamos decir que naturalmente son los valores jurídicos. Los valores jurídicos de la naturaleza del respectivo delito. Para que vayamos entendiendo y descifrando. Cuando no tenemos una palabra en inglés, y uno está leyendo, ahora nos vamos. Especialmente la traducción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Entonces acá, esa naturaleza son los valores jurídicos
Aquí las circunstancias concretas del caso. Concretas. Es como lo estaba aquí. Lo normalmente no. Esta palabra aquí. Subrayenla con amarillo. Circunstancias concretas. Es decir, ¿qué es lo que estamos hablando de una falsedad? Estamos hablando de una escritura pública que autoriza un notario, que falsificó, donde hay participación del notario. Está en una escritura pública regularmente. Imaginemos, está el notario que autoriza, están los suborganos. Para hablar de una compra-venta, podríamos decir el que vende y el que compra. Pongámonos ese ejemplo de imaginación. El notario que autoriza el otorgante 1 y el otorgante 2. El otorgante 1 es el que vende y el otorgante 2 es el que compra. Por lo menos esas tres personas están involucradas. Si es que dentro de ese documento público aparece un dato falso, inexistente, que no será real. Entonces, esas circunstancias nos las tiene que decir el entorno. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, pues que fíjense que yo fui con el notario y yo pues vendí esa casa. Pero yo no sabía que el notario estaba mal. O yo no sabía que otra persona que me iba a comprar no era el que se identificaba con su DPI. Si yo le pongo un número de DPI, o un otorgante en una escritura común, véase la importancia de ser notario. Yo le pongo un número de DPI de los próximos 5 penales que vamos a ver. Y le pongo un DPI que no es esa la numeración, que no es el famoso QUI, que ese QUI pertenece a otra persona. Vamos del lado del notario. Pero a mí este fue el DPI que representó el señor. ¿Qué puedo hacer? Yo no soy experto para saber si ese DPI era correcto. Pero usted le miró la foto. Y resulta que era un negrito, pero aquí aparece como mal. Y no se dio cuenta. Y no es el segundo. Esas circunstancias concretas son las que tenemos que analizar. ¿Qué hace lo analítico? ¿Qué es el derecho penal? Por eso se convirtió en ciencia. Porque los primeros juristas, jurisconsultos, que aportaron a las ciencias penales esta clase de análisis, entre ellos los positivistas, pero no, tienen que ser completo. Lo que realmente ellos hicieron lo tenemos que ajustar a esta norma jurídica que vamos a prohibir. Y empezaron a criminalizar conductas, no personas. Había una época del humanismo que nos hablaba de que los castigos no eran acordes a las conductas de las personas. Por alguien que que va a castigar un instrumento público o un documento público que se expide en la administración pública, no le vamos a poner una pena de muerte, o no le vamos a poner una pena de 50 años. En ese proceso de avance de las ciencias penales, vamos a decir no. Estas conductas las vamos a sancionar con una pena acorde a lo que han cometido. Entonces, esta naturaleza y circunstancias concretas, esto es lo que nos sirve para definir esta conducta. Definitivamente, ¿qué fue lo que ocurrió alrededor? Obviamente tenemos que tener el paso, tenemos que tener toda la información, porque hacemos un análisis teórico primero para determinar qué delito es. Cuando ya tengamos establecido el delito y establezcamos que es la violación al artículo 622 del Código Penal, eso se lo entregamos al Ministerio Público. Miren, investiga este delito. Pero ya está identificado que de acuerdo a un análisis
teórico, con la teoría del delito, es porque este análisis le va a servir a los jueces de sentencia. Cuando ellos emitan la sentencia, van a utilizar la teoría del delito, la evaluación de los dolosos, qué clase de homicidios son, van a establecer una serie de circunstancias concretas. Y en base a eso, van a definir qué clase de delito es. O cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Hay circunstancias, por ejemplo, el delito de asesinato. El delito de asesinato le da a usted esas circunstancias agravantes. No es como el homicidio. Fíjense el 123 del Código Penal. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. ¿Se dan cuenta? En el delito de homicidio es tan tajante. Eso lo dice el que tiene muerte. No dice, para que hagamos la diferencia, no dice esas circunstancias concretas. Ahí solo dice el que dio muerte y tiene la consecuencia. ¿Vamos a ver eso? A 40 años. ¿Alguien se puede terminar 15 años en la cárcel? ¿No me dijeron? ¿Haciendo talar? ¿Viviendo en los barrios? No. Digo, pues te voy a decir una de las cárceles más violentas que hay a nivel nacional. Podría apreciar a nivel nacional. La modernización de las cárceles aquí en Guatemala, no hay un tiro de actos de corrupción. Entonces nadie va a querer 15 años en la cárcel. Y si yo no fui, porque nadie me hizo este análisis. Y mi abogado tiene un cartel de parte. Ni siquiera él sabía que era la teoría del delito. Imagínense, en las manos de quién nos vamos a poner cuando alguien graduado de la Universidad de San Carlos le salga su primer chancecito de un homicidio. ¿Cómo lo va a entender si usted no sabe la teoría del delito? Tenemos que aprender eso. Lamentablemente es teoría. No lo vamos a ver. Ya el FP es otra cosa. Ya solo vamos a mirar el otro semestre. Derecho procesal. Porque ahí sí está el pero acá de la. Pero aquí tenemos que analizar. Ya cuando tengamos el resultado de nuestro análisis, le decimos que es fiscal. Venga, fiscal. Pero si no es homicidio simple, y nos vamos a los delitos calificados, a los homicidios calificados, y nos vamos al 132. ¿Quién me lee el 132? En el asesinato que mataría a una persona, con alevosía, por precio, promesa, ánimo, por medio o de ocasión de inundación, ministerio, pleno de ejecución, de nombramiento, de golpe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. 4. Con premeditación conocida. Con entrenamiento. 6. Con de necesidad. 7. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para atender los resultados por la inmunidad para sí o para los partícipes o para no haber obtenido el resultado que hubiera propuesto al intentar que otro hecho con fines terroristas o el desarrollo de actividad terrorista. Al reo de asesinato de la prisión de 25 a 50 años. Bueno, bien, ¿se dan cuenta? La diferencia que hay entre el 122 y el 132.
tipos penales nos dan estas circunstancias concretas. Pero otros tipos penales, como el asesinato, dice, fíjense esta letrecita que ve. Es otra opción. Cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinar conducta. En este caso, un asesinato. Entonces, el delito de asesinato, la misma ley nos da esas circunstancias. Hagan la diferencia, pues en ese artículo 10 del Código Penal, pongan así un llamadito, como por ejemplo el delito de asesinato. ¿Se dan cuenta la diferencia? Unas se establecen las circunstancias concretas y otras la misma ley. Entonces, este artículo se convierte en un artículo clave para entender los penales. ¿Se dan cuenta? Hay algunos tipos penales que nos